Amigos de Ciencia Fácil, bienvenidos una vez más a su curso de Física desde cero. Estamos en el módulo del electromagnetismo y la clase del día de hoy será sobre la ley de Ohm. La ley de Ohm es un elemento fundamental para la explicación de ciertos fenómenos relacionados con la electricidad. Este hecho fue descubierto en el año de 1827 por George Simon Ohm. La ecuación de la ley de Ohm es la ecuación fundamental de toda la ciencia de la electricidad y en su formulación más sencilla dice que la diferencia de potencial que aplicamos entre los extremos de un conductor determinado es directamente proporcional a la intensidad de la corriente que circula por el citado conductor. Resulta ser que el factor de proporcionalidad es el valor de la resistencia del conductor, lo cual quiere decir que para un voltaje dado la intensidad de corriente va a aumentar o disminuir dependiendo de la resistencia eléctrica. Existe una regla mnemotécnica que los físicos utilizamos, por lo menos los físicos mexicanos, que es la siguiente: Victoria es igual a la reina de Inglaterra. Esto es por la B de Victoria, R de reina e I de Inglaterra. Es decir, B es igual a R por I. Ahora bien, no hemos visto qué es el voltaje. A este voltaje también se le conoce como la diferencia de potencial eléctrico. Y resulta ser que es el impulso que necesita una carga eléctrica para que pueda fluir por el conductor de un circuito. En palabras más simples, es la energía necesaria para que las cargas puedan fluir en un circuito eléctrico. Imagínense, si no hay una energía, pues entonces simplemente la carga se quedaría en su lugar, pues no tiene la necesidad de fluir. Sin embargo, si ustedes le aplican una energía, entonces esta carga pues va a tender a fluir. Otros nombres que recibe la diferencia de potencial o voltaje son la tensión y la fuerza electromotriz. Siempre que escuchen estos nombres, se refiere básicamente a lo mismo. Es el impulso o energía necesaria para que las cargas eléctricas puedan fluir en un circuito eléctrico. Las unidades del voltaje son las siguientes. El voltaje es la cantidad de energía por unidad de carga, y estos son igual a los volts. Esto es en honor a Alejandro Volta, quien fue el inventor de la pila eléctrica. Mediante la siguiente simulación de nuestros amigos de FET, vamos a ver lo que realmente está pasando con la ley de Ohm. Esta simulación nos proporciona un circuito eléctrico, el cual está compuesto por una resistencia en la cual va a circular una corriente eléctrica debido a una fuente, es decir, un potencial. En esta simulación aparece la ley de Ohm, la cual dice que el voltaje es igual al producto de la intensidad de corriente multiplicado por la resistencia. Lo interesante de esta simulación es que si nosotros aumentamos el voltaje, entonces la intensidad de corriente también aumenta. Esto es para una resistencia dada. Si nosotros disminuimos el voltaje, entonces la intensidad de corriente también disminuye. Ahora, ¿qué sucede si nosotros disminuimos la resistencia del conductor? Pues entonces la corriente eléctrica aumenta. Y si de plano nosotros eliminamos la resistencia, entonces vamos a tener una intensidad de corriente infinita. Si nosotros aumentamos la resistencia, entonces la corriente eléctrica disminuye hasta casi anularse. La ley de Ohm en realidad se puede representar mediante una sola imagen. La imagen es la siguiente. En esta imagen el voltaje intenta cruzar una carga eléctrica, pero todo depende de la resistencia. Eso es lo que realmente nos dice la ley de Ohm. Ahora veremos algunos ejemplos. Ejemplo número 1. Determinar la intensidad de la corriente eléctrica a través de una resistencia de 30 ohms al aplicarle una diferencia de potencial de 90 volts. Recordemos nuevamente que el voltaje es igual a la resistencia multiplicada por la intensidad de corriente. Por lo tanto, la intensidad de corriente simplemente será el voltaje dividido entre la resistencia. Sustituyendo estos valores tenemos lo siguiente. 90 volts entre 30 ohms es simplemente 3 amperes. Ejemplo número 2. Calcular la diferencia de potencial aplicada a una resistencia de 10 ohms si por ella fluyen 5 amperes. Nuevamente aplicando la ley de Ohm, tenemos que el voltaje simplemente va a ser la resistencia multiplicada por la corriente.
esto es 10 por 5, esto es simplemente 50 volts. Como ustedes se pueden dar cuenta, aplicar la ley de Ohm es sumamente sencillo. Ahora, hay otro concepto relacionado con la ley de Ohm, que es la potencia eléctrica. Y la potencia eléctrica se define o es la rapidez con la que se realiza un trabajo. La interpretación física es la energía que consume una máquina o cualquier dispositivo eléctrico en un solo segundo. Es decir, cuánta energía van a gastar nuestros electrodomésticos o cualquier otro aparato que utilice electricidad. La expresión matemática para la potencia eléctrica es la siguiente. La potencia eléctrica es igual al voltaje o diferencia de potencial en volts multiplicado por la intensidad de corriente en amperes. Nosotros sabemos por ley de Ohm que el voltaje es igual a la resistencia multiplicado por la intensidad de corriente. Si nosotros sustituimos este resultado en la expresión de la potencia, obtenemos que la potencia también puede ser vista como el voltaje, que en realidad es la resistencia por la intensidad de corriente, multiplicado otra vez por la intensidad de corriente, y esto por lo tanto es igual a la resistencia por la intensidad de corriente al cuadrado. O bien, P es igual a RI cuadrada. Además, a partir de la ley de Ohm, también podemos obtener otra expresión para la potencia eléctrica, ya que ahora en lugar de sustituir el voltaje, vamos a despejar la I y lo sustituimos en esta expresión. Entonces, I sería voltaje entre la resistencia. Entonces la potencia simplemente quedaría como el voltaje multiplicado por el voltaje entre la resistencia. Y eso sería igual al voltaje al cuadrado entre la resistencia. Por lo tanto, la tercera expresión para la potencia es la siguiente. La potencia eléctrica es igual al voltaje al cuadrado entre la resistencia. La potencia, al igual que la potencia mecánica, se mide en watts. Ejemplo número 1. ¿Qué potencia eléctrica desarrolla una parrilla que recibe una diferencia de potencial de 120 volts y por su resistencia circula una corriente de 6 amperes? En este caso, la diferencia de potencial es de 120 volts. Esta cantidad es la que nosotros utilizamos en nuestros hogares. Siempre que ustedes se conecten a la red eléctrica pública, vamos a tener una diferencia de potencial de 120 volts. Entonces, resolviendo el ejercicio tenemos que la potencia es igual a la diferencia de potencial multiplicado por la corriente eléctrica. Entonces la potencia para este ejercicio simplemente será 120 volts por 6 amperes. Si nosotros hacemos esta operación, simplemente tenemos que el resultado es de 720 watts. Ejemplo número 2. Un foco de 100 watts se conecta a una diferencia de potencial de 120 volts. Determina la resistencia del filamento y la intensidad de corriente eléctrica que circula por él. En este caso, como nos están dando la diferencia de potencial y nos piden determinar la resistencia eléctrica y la intensidad de corriente eléctrica, entonces podemos utilizar esta expresión. La potencia eléctrica es igual al voltaje al cuadrado entre la resistencia y por lo tanto la resistencia simplemente será el voltaje al cuadrado entre la potencia del foco. Sustituyendo los datos, esto simplemente nos queda como 120 volts al cuadrado entre 100 watts. Por lo tanto, haciendo la operación, esto simplemente queda como 14.400 volts al cuadrado dividido entre 100 watts. Y esto es igual a 144 ohms. Es decir, la resistencia del filamento de nuestro foco es de 144 ohms. Para determinar la intensidad de la corriente, simplemente utilizamos esta expresión y despejamos a la intensidad de corriente. Por lo tanto, la intensidad de corriente es igual a la potencia entre el voltaje, y eso es igual a 100 watts entre 120 volts, y esto es igual a 0.83 amperes. Como lo mencioné anteriormente, la ley de Ohm es fundamental para los circuitos eléctricos. A la hora de resolver un circuito eléctrico se debe de aplicar la ley de Ohm para determinar tanto la intensidad de corriente o la diferencia de potencial o la resistencia que hay en los circuitos eléctricos, que es el tema de la siguiente clase.